Aprendemos de todo en la vida. Aprendemos cuando vemos. De hecho, podemos imitar o copiar patrones de un maestro, de un padre, de alguien, de algún artista inclusive. No nos damos cuenta, pero en la vida tú y yo a veces imitamos y aprendemos de lo que vemos. Y hoy vamos a hablar de el valor de a quién imitar. Tienes que tener cuidado a quién imitas. Y vamos a recordar esta carta de Pablo hacia los filipenses, esta carta del gozo, del agradecimiento. Y vamos a leer del verso 5 al 11, perdón, capítulo 2 verso 5 al 11, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje es un pasaje realmente hermoso, pero a mí me gusta pensar en ilustraciones donde tú y yo podemos ubicarnos y podemos entender mejor el contexto y podemos actualizarlo o contextualizarlo a nuestra época. ¿A quién imitamos? No sé si te tocó ver esa serie de Cobra Kai, donde Daniel Larusso le enseña a sus aprendices un poco de karate, pero utiliza la misma forma de enseñar que utilizó Miyagi, su sensei. No sé si llegaste a ver. Bueno, como su maestro le enseñó, Daniel imitaba a su maestro. Y tal vez no nos damos cuenta o el ser humano a veces no quiere admitirlo, pero imitamos siempre a alguien, aprendemos de alguien, nos duplicamos en alguien y alguien se duplica a nosotros. Bueno, siempre podemos aprender de alguien, ya sea de papá, de mamá, de algún coach, incluso hasta de la televisión, de las películas aprendemos, pero tenemos que escoger a quién imitar. Hay un dicho que dice, un dicho mexicano que dice, el que anda con lobos, aullar se enseña. ¿Con quién te juntas? Porque aunque no quieras, vas a aprender algo de las personas con las que te juntas. ¿Con quién caminas? ¿Con quién convives? El mismo Pablo decía, imíteme a mí, porque yo imito a Jesucristo. ¿Sabes? En Colosenses 3:17 nos dice que todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Jesús. Es importante que tú y yo tengamos un contexto claro de esta carta a los filipenses y que sepamos a quién vamos a imitar. Primer punto del día de hoy. Verso 5. Sígueme con tu vista. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El valor de imitar a Jesús. ¿A quién quieres imitar? ¿A quién mejor que a Jesús? En realidad la idea de la identidad nos la da en los versos anteriores. Te invito a que empieces a leer esta carta a los filipenses, pero en este capítulo 2 del verso 1 al 4 nos hace una clara invitación a unirnos, de tal manera que estemos unidos entre nosotros y que estemos unidos con Dios, porque cuando estás unido con Dios, une a tu familia, une a tu iglesia, une muchas cosas. Dios nos manda o nos invita a unirnos a Él y para que como consecuencia estemos unidos entre nosotros y esta unión con Él nos da identidad y esta unión con Él nos ayuda a formar, a forjar nuestro carácter. El mismo amor apasionado se puede contagiar a otras personas. Es más, hay ocasiones en que la gente va a ver alguna película, no sé si te ha tocado, y va saliendo y ves a la gente, por ejemplo, si era Rocky, ahí tirando golpes, o tal vez si era una de karate, haciendo poses de karate, o frases de los actores, hasta de Kung Fu Panda, de quien sea. Bueno, ¿sabes una cosa? El carácter de Cristo es algo digno de imitar. Es algo que podemos y debemos de imitar. El servicio, el amor al prójimo, la ayuda al necesitado, la visión del reino de Dios, una forma de pensar diferente. Es lo que hace falta en este mundo. En los años 90 salieron unas pulseritas que decían WWJD, What would Jesus do?
¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Sabes? Sería hermoso que tú y yo pensáramos todos los días, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo imitar a Jesús? Las siglas en inglés de este WWJD debe ser algo práctico, algo que debemos de hacer todos los días. Es decir, imitar a Jesús. Porque a veces sin darnos cuenta podemos tomar patrones no dignos de imitarse. En cuanto a carácter, podemos ser berrinches. No sé si recuerdes, me parece que eran años 80 o 90, un gran, también me gusta jugar tenis, un gran tenista, John McEnroe, era muy bueno, pero hacía berrinches, aventaba la raqueta y se daba caracteres o se daba a conocer por su carácter, ¿sabes? Hay gente que, aunque sea muy buena haciendo algunas cosas, no debemos de imitar. Bueno, nuestra forma de entender la vida tiene que cambiar. Y es por eso que al imitar a Jesús tenemos que como que borrar algunas cosas de nuestra mente, nuestro carácter, sacar las cosas malas y volver a nacer. Es por eso que Nicodemo, ese maestro de la ley, no entendía y se acercó de noche y le preguntó a Jesús, ¿cómo está esto de que tengo que nacer? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Bueno, aunque él no entendía cómo era esto de nacer de nuevo, Dios nos hace nuevas criaturas. Nos da nuevos pensamientos, alinea nuestros pensamientos a los de Él, los empareja, los transforma, los purifica nuestros pensamientos, nos da un propósito de vida, le da sentido a nuestra vida. La forma en la que oramos, en la que platicamos, en la que vivimos, debe ser de acuerdo a lo que Jesús piensa. De hecho, normalmente cuando acabamos de orar decimos en el nombre de Jesús. Y no es como un pase mágico, o no es como una frase, o no es como la fórmula, una forma química o física, o una fórmula en la que si no digo al final de la frase en el nombre de Jesús, Dios no me va a escuchar. El mismo Jesús dijo, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, esto se les dará. Y sabes, no se refiere a que siempre digamos el nombre de Jesús, a que esté incluido en nuestra oración el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Conforme con la forma, al carácter de Jesús, a la voluntad de Jesús para nuestra vida. De eso se trata. No es un ritual, no es una condición, ¿no? No, 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 es de acuerdo a los planes de Dios. Estamos viviendo y pidiendo de acuerdo a los planes de Dios. Si es así, Dios me va a decir amén. Es lo que estaba esperando, que me lo pidieras. Bueno, hay que conocer los planes de Dios, hay que vivir los planes de Dios, pero para esto tenemos que convivir con Dios, tenemos que platicar con Él de forma continua, íntima, que no tenga espacios, que no digamos, mañana, el miércoles que vaya el culto, el domingo, no, 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 espérame, todos los días hablemos con Dios, imitemos a Jesús, imitémosle, convivamos con Él, que sea continuo, imitémosle. Segundo punto. El primer punto era el valor de la imitación, a quién estamos imitando. Y el segundo punto es el valor del vaciamiento. ¿Qué quiere decir esto del vaciamiento? Bueno, normalmente escuché algo, pero en realidad no está vacío. Si tienes una jarra y la vacías en otra jarra, la jarra queda vacía, aparentemente, ¿no? Porque en realidad queda llena de oxígeno, ¿no? Queda llena de aire. Bueno, pero podríamos decir que está vacía, ¿no? Es decir, cuando tú y yo nos entregamos por completo, nos podemos vaciar. Y fue lo que hizo Jesús. Permíteme, te leo versos 6 y verso 7 de este capítulo 2 a la carta a los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como, ¿no? No sé si estás aferrado a algo. Bueno, verso 7, sino que se despojó de sí mismo, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este punto es muy importante, es un punto lleno de doctrina, de historia, y también nos hace denotar o nos hace ver la entrega por completo de Jesús. Este punto nos habla de cómo Jesús, 100% Dios, hace eh, ese cambio de vida, ese cambio de forma, y se hace 100% hombre, 100% humano. Bueno, sabes, hay cosas que cuestan trabajo de entender. Incluso los verbos que se ocupan en griego tienen varios significados. Varios significados. Es más, pueden tener 4, 5, hasta 7 significados. Es muy diversa la forma en la que se interpreta el griego a otro idioma. Incluso hasta tenemos diferentes tipos de griego. Bueno, recordemos que en el tiempo de Jesús el idioma oficial era el griego porque estaban gobernados por los romanos
y era ese gobierno militar, pero el gobierno cultural lo tenían los griegos. Los griegos gobernaban incluso a Roma. Bueno, este idioma griego, decíamos, tiene muchas vertientes y variantes. Es decir, si hablamos del amor, ¿de cuál amor? ¿Del filial, del eros, del ágape, del estroge, ¿no? ¿De qué tipo de amor? Bueno, el verbo que aquí se usa para vaciar, keno o kenosis, es un vaciamiento, por eso le pusimos a este punto el valor del vaciamiento. Jesús no abraza la divinidad. Decía aquí el pasaje como cosa que aferrarse, ¿no? Bueno, hay veces que tú y yo o la gente se aferra a ser superiores a otras personas y sabes que este es un grave error, porque Dios se hizo hombre con las limitaciones físicas que esto conlleva. De hecho, sin duda alguna, pues cuando fue niño, tuvo que aprender cosas, pero esta esencia de Jesús es inmutable, es decir, no cambia. Su esencia de Dios no cambia. Hipargain hipargain es el verbo que se utiliza o el griego que está utilizado aquí. Hay gente a veces que quiere ser superior o sentirse superior. ¿Sabes? Escuché esto de un pastor de Monterrey, del pastor Víctor Martínez, de allá de la iglesia Príncipe de Paz, y me encantó esta forma. Dice él que el sentirse superior no debe de caber en la mentalidad de un cristiano. Dice este pastor que alguien con sana identidad no minimiza, no amedrenta, no menosprecia al prójimo para aparentar ser mejor, superior. ¡Wow! Ya ves que la gente lo hace, incluso cuando da clases, pregunta para que sepan que él es el que sabe. Bueno, ¿sabes? De muchas maneras tú y yo sin darnos cuenta podemos minimizar, podemos hacer bullying, por así decirlo, a los demás. Podemos incluso hacer que la plática que tenemos, que se denote que yo estoy en una posición superior a las otras personas. Bueno, esta es una identidad confusa, una identidad no clara, una identidad no cristiana. Porque el cristiano debe ser como su maestro. ¿Recuerdas qué decía Jesús? Sean como yo. ¿Cómo decía? ¿Recuerdas? Manso y humilde de corazón. ¡Wow! Eso es una gran enseñanza, son rasgos del carácter de Jesús. Es por eso que Dios dejó morir a su Hijo por ti y por mí. Se humilló a sí mismo por amor al mundo. Este tipo de entrega, de vaciamiento, nos debe de enseñar algo. Nos debe de enseñar algo. Fui a Guadalajara la semana pasada y conocí a gente muy linda, muy linda. Y una persona me decía, es que Dios nos manda a ser amigos. Y sabes que de cierta manera tiene razón. En Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es Jesús quien nos llama amigos cuando nos revela la palabra de Dios. Pero, ¿sabes qué? Esto de ser amigos que a veces le tomamos poca importancia, ser amigos de Dios. En el verso anterior dice que si obedecemos el mandamiento de Dios, las palabras de Dios, lo que Dios nos dice, somos sus amigos. O sea, en el 15, en el 14, nos habla de la amistad con Dios. Y en el verso anterior, posteriormente anterior, o sea, en el 13, dice, nadie tiene amor o mayor amor que este, el que uno ponga su vida por los amigos. Y por supuesto, es Jesús quien pone su vida por ti, por mí, y nos llama amigos. Yo no sé si tú te puedas sentir merecedor de llamarte amigo de Jesús. ¡Wow! Para mí es un privilegio que Dios venga a este mundo a hacer amistad conmigo, venga a este mundo a enseñarme o a revelarme las cosas del Padre, a que yo aprenda a obedecer, porque el beneficio es para mí, no es para Dios. Y si yo obedezco la palabra de Dios, me llama amigo. Y Él dice, yo voy a entregar mi vida por ti, amigo. No hay amor tan grande. Y te quiero enseñar a que ames de la misma manera. ¡Wow! Lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sabes qué? Es un amor grande, hermoso. Es un nuevo concepto de lo que es la amistad. Pero en realidad Él se vació de sí mismo. Y entendemos este verdadero concepto del amor y la amistad únicamente cuando tenemos una relación con Dios, cuando aprendemos de Jesús. Y a veces tenemos que vaciarnos. Y sabes que Dios se vació de cosas buenas, de su divinidad. Pero sabes que seguramente en tu corazón y en mi corazón hay cosas que no vale la pena tenerlas ahí,
que hay que vaciarnos y hay que llenarnos de Dios. Tercer y último punto, el valor del sometimiento. Y usted va a decir, hasta aquí veníamos muy bien. A nadie le gusta someterse, hay que ser sinceros. Bueno, el someterse es un aprendizaje. En la película de Karate Kid, en la nueva, no en la de Daniel Son, sino en la nueva, cuando sale el hijo de Smith y Jackie Chan, se amarran unos palos y mientras uno mueve una mano, el otro mueve la otra, y mueve la otra. Y quien dirige en realidad es el maestro y tiene que aprender a imitar el alumno al maestro. Permíteme te leo el verso 8. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¡Wow! ¿Sabes qué? Hay veces que ni a ti ni a mí nos gusta hacer cosas. Pide a tu hijo que tiene la cama que lave los trastes, que haga la limpieza en la casa. ¿Sabes qué? Probablemente tienes un hijo muy bueno y obediente y dices, sí, papá. Pero hay veces que no preferimos hacer limpieza que ir a ver un partido de fútbol o que ir al cine o que ir a comer algo rico que nos gusta. Bueno, ¿sabes una cosa? Jesús, en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. ¿Recuerdas aquel pasaje donde Jesús platica con el Padre? Y si haz pasar de mí, Señor, esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí tal vez Pablo recordaba las enseñanzas de Jesús. Como veíamos en el punto anterior, Jesús nos llama amigos y lo obedecemos. Pero Jesús obedeció. Él nos pone el ejemplo. Él no te dice, ¿sabes qué? Tienes que obedecer. Él obedece primero. Él no te dice, tienes que amar. Él nos amó primero. Él no dice, tienes que servir. Él le lavó los pies a sus discípulos. Él nos enseñó lo que es el verdadero sentido del servicio. ¿Sabes? Nos enseñó a amar a otras personas. Qué diferente sería el mundo si los seres humanos en realidad obedeciéramos a Dios. ¿Sabes? Jonás hubiera obedecido la primera. ¿Recuerdas a aquel profeta que Dios lo mandó y no quería ir y se iba en sentido contrario y pensaba que la gente de Nínive no merecía la salvación? Bueno, en fin, podemos mencionar muchos casos, pero pensemos en ti y en mí. Tu vida y mi vida serían diferentes si tú y yo obedeciéramos a Dios al 100%, si fuéramos radicales. Si el mundo obedeciera a Dios, no existirían guerras, no existirían infidelidades, tantas cosas. Bueno, cuando el ser humano en realidad entrega el control de su vida a Dios, este cambia. El mundo va a ser mejor, va a ser diferente. Pero ¿sabes qué? No lo hace el mundo, no lo hace la gente, pero tenemos que empezar tú y yo. ¿Qué te parece si hoy empezamos? Y nos comprometemos, hoy quiero obedecer más a Dios, hoy quiero conocer más la voluntad de Dios para vivirla, para incluso ser ejemplo de otras personas. Bueno, tal vez Dios te quiere utilizar a ti y a mí como ejemplo de obediencia, pero pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque fue la persona más obediente de este mundo. Obedeció, dice el pasaje, hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú sabes, el significado de esto es algo tremendo. Únicamente los malditos morían crucificados, ¿sabes? Haciendo énfasis en cuanto a la humildad, en cuanto a la obediencia, ¿sabes? Hay sufrimiento al morir en la cruz. Jesús se humilló, obedeció. De hecho, en Proverbios capítulo 1, verso 8, verso 9, hay recomendaciones. Este libro de sabiduría práctica para vivir mejor nos invita a obedecer, a dejarnos guiar por nuestros padres, por la autoridad, a honrarlos. ¿Sabes? Es importante que aprendamos a obedecer, a someternos. Es importante que le entreguemos el control de nuestra vida a Dios. Es importante que le demos valor a lo que en realidad lo tiene. Que aprendamos de Dios, que obedezcamos a Dios y que en realidad sometamos nuestra voluntad al Padre. Hay veces que tú y yo, así como hablábamos de los niños que no quieren tender cama o que no quieren hacer la limpieza o que no es así como que, ay, qué gusto, ¿no? ¿Sabes? Hay veces que tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre por nuestro propio bien, porque Él quiere bendecirnos. Él tiene planes de bien para tu vida y para mi vida. Y entonces, y solo entonces, nuestra vida tomará sentido. Obedezcamos al 100%, no al 20%, no al 30%, no al 97%. Cada día seamos más obedientes y no medias. Pongamos en práctica esto. Pongámoslo en práctica. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar a Jesús. Y siempre que Dios nos habla, nos desafía a hacer algo. Y el día de hoy el desafío es
¿Sabes? Permíteme, te leo verso 9 al 11 del capítulo 2. Es como un cierre. De hecho dice, por lo cual, así empieza diciendo. Te lo leo. Verso 9 al verso 11 de Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y de toda lengua, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Sabes? Al que se enaltece, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios lo enaltece. ¡Wow! Esto viene en Lucas capítulo 14, verso 11. Todo tiene una consecuencia. Al decir por lo cual, que así empezó este verso 9, es decir, por lo anterior, por lo que hemos dicho, por lo que hemos enseñado, por la obediencia, por el vaciamiento, por la entrega, por el ejemplo de Jesús, por el privilegio de poder imitarlo y conocerlo a Él. Todo el mundo tiene que saber la consecuencia de que se haga esto, de que Él sea Dios, de lo que Él hizo por nosotros, porque no se trata únicamente de nosotros, se trata de Dios. Eso es lo importante, Dios en este mundo, Dios en tu vida, y cuando tú y yo lo conocemos, cambia y transforma nuestra vida. Y es por eso que el nombre de Jesús va a ser conocido por todos son todos, necios, rebeldes, ateos, ¿no? Por todos, y se van a humillar ante su presencia, y su gloria va a ser manifestada. Pero a ti y a mí nos toca hacer lo que corresponde, porque Jesús ya lo hizo y lo va a seguir haciendo. Él ya nos dio el ejemplo. ¿Qué dices? ¿Lo imitamos? Digámosle a Dios, Dios, te quiero imitar, quiero ser como tú, quiero que en realidad ser un cristiano, que la gente me pueda identificar contigo, tener tu carácter, te quiero imitar. Sigamos imitando a Jesús. Pongamos esto en práctica. Hace muchos años el pastor Rolando Gutiérrez decía, adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Sigamos adelante. Hasta pronto.